Así que ahora quiero continuar. Vamos a entrar a la cuarta parte de este estudio bíblico. Como había mencionado, quiero hablar sobre las pérdidas y, si nos da tiempo, sobre las sorpresas que pueden haber en el cielo. Y creo que mañana vamos a terminar este estudio bíblico con las promesas para los vencedores. Hay promesas para todos los vencedores, así que no es de estar preocupados, pero sí esforzarnos por servir al Señor, porque hay recompensa. Pero vamos a ir primero en esta noche a las pérdidas. Pero vamos a leer nuestro texto central, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es el texto central, junto a Romanos 14, 10, si usted se acuerda. Pero solamente vamos a leer esta, segunda de Corintios 5, 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es el tribunal de Cristo, no es el juicio en el gran trono blanco. Ya lo explicamos con detalle, ya lo estudiamos y yo creo que ya está claro este tema. Así que hablando de las pérdidas, hay un pasaje que va muy encajado a esto que queremos ver sobre las pérdidas, y esto se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Ya lo hemos leído en repetidas ocasiones en este estudio bíblico, pero lo vamos a volver a leer porque vamos a hablar sobre las pérdidas que van a sufrir algunos, muchos cristianos quizás. Todo depende de usted y de mí. Esto no depende del Señor, no depende de los demás, es personal. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pablo menciona estas palabras. Si la obra de alguno se quemare, no dice de algunos o de cada familia, cada matrimonio, dice si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hemos dicho que no habrá recompensa para todos. La Biblia nos menciona la posibilidad de perder el premio y de perder la recompensa. Ya lo vimos en los estudios anteriores. No todos van a recibir coronas, la recompensa, el premio, sino que hay posibilidad de que muchos tengan la pérdida de la recompensa. Podríamos mencionar como ejemplo a Lot. ¿Se acuerda de Lot? El sobrino de Abraham, y que su esposa se convirtió en una estatua de sal, ¿se recuerda? Pues vamos a hablar de Lot para tomarlo de ejemplo de lo que significa la pérdida de la cual estamos hablando en el tribunal de Cristo. A Lot se le dijo, antes de que empezara a caer fuego del cielo, ese fuego iba a arrasar a la ciudad de Sodoma. Se le dijo que escapara por su vida, y él prácticamente es sacado del fuego, es rescatado. Y vamos a leer y vamos a recordar esa historia. Génesis 19. Vámonos al principio una vez más. Génesis capítulo 19, al primer libro de la Biblia. Génesis 19 dice así, 17 al 26. Este capítulo se trata de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero solamente leeremos el 17 al 26. Usted puede leer todo el capítulo, todo el libro después del estudio. Dice así, Génesis 19, 17 al 26. Y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, fuera de la ciudad, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora
ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Versículo 22. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego que de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Lot lo perdió todo. ¿A qué me refiero? Lot perdió sus bienes materiales. Lot perdió las riquezas que poseía. Lot prácticamente perdió también a su esposa, y por decirlo así también perdió a su familia. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta o recordará que sus hijas cometieron el pecado de incesto, o sea, se metieron con su propio padre sexualmente y quedaron embarazadas. Así que fue un caos lo que sucedió. Y estoy leyendo esta historia porque Lot fue rescatado del mismo fuego. O sea que él tuvo pérdidas. Sabemos que esto nos da un panorama de lo que en el tribunal de Cristo va a suceder. Él prácticamente fue salvo, por decirlo así, pero tuvo pérdidas. Todo lo que había acumulado, todo lo que había logrado, hasta su esposa perdió por mirar atrás. Entonces hubo una pérdida en él y ciertamente fue rescatado, fue salvo, pero todo lo demás lo perdió. Lo mismo ocurre con una persona que se encuentra en un incendio. Usted quizás ha visto noticias o películas cuando hay un incendio en una casa, en un edificio, en un apartamento. Las personas logran salir gracias a la intervención de los bomberos, de los socorristas. En un incendio, estas personas o esta persona no logra salvar ninguna de sus pertenencias. Aún la ropa que ellos llevan se pierde porque pues se arruina por el fuego, por la grasa, se rompe, se echa a perder. Ciertamente esa persona, por decirlo así, escapa sano y salvo de entre las llamas, pero sabemos que lo pierde todo. Pero él se salva. Y ahí es donde podemos llegar a la conclusión: vale más la vida que las cosas materiales. Las cosas materiales se pueden volver a hacer, pero la vida ya no. En este sentido, podemos ver un panorama de lo que sucederá con aquellos que no pasen la prueba de fuego, porque en el tribunal de Cristo, lo que usted y yo sobreedifiquemos sobre el fundamento que es Cristo, lo que nosotros hagamos, la obra que nosotros hagamos y presentemos en el tribunal de Cristo, será pasado por el fuego de la presencia del Señor, y es donde muchos verán pérdida de la recompensa y será salvo, pero tendrá pérdida. Así que solamente tenemos un panorama, una idea con este ejemplo de Lot y con el ejemplo de alguien que logra salir de un incendio, se salva pero tiene pérdidas. Así que la pérdida
para un creyente en el tribunal de Cristo será ver cómo el fuego consume la obra que sobreedificó en la tierra. Y por eso es que en esta escritura del apóstol San Pablo de Primera de Corintios 3, si usted lee los otros versículos del 10 en adelante, el apóstol Pablo, si ustedes se recuerdan, menciona elementos que se consumen rápidamente. La hojarasca, el heno, la madera son materiales que el fuego se los consume inmediatamente, pero también mencionó materiales que el fuego los purifica, que es crisol, y estamos hablando del oro, la plata, piedras preciosas que el fuego los purifica. Entonces, la pérdida para un creyente en el tribunal de Cristo será ver cómo todo lo que él hizo en la tierra se quema, no soporta el fuego de la presencia del Señor. Y esto es porque quizás pensando que lo que hicimos para el Señor fue con intenciones incorrectas. Lo que alguien como cristiano o como cristiana hizo en la tierra quizás fue para agradar a los demás o a los hombres, sirviendo al ojo humano. Lo que hizo quizás fue en la carne, buscando la gloria personal y no la gloria de Dios y para Dios. Y esto es lo que nos puede desenfocar a nosotros, que tenemos que tener presente y nuestra mente fresca, que todo lo que un hombre, una mujer, cuando ya es cristiano, cristiana, hace para Dios, tiene recompensas en la eternidad. Usted no hace las cosas para el pastor, no hace las cosas para su hermano o su hermana. Servimos pensando y sabiendo que todo es para el Señor, por Él y para Él. Entonces, si no hacemos las cosas bajo ese fundamento en el tribunal de Cristo, todo lo que alguien pudo haber hecho no va a soportar la prueba del fuego. Así que estamos hablando que será una pérdida. ¿Por qué? Por no haber hecho lo que teníamos que hacer de la manera correcta. Porque muchos podemos estar haciendo las cosas, pero de la manera incorrecta, como nosotros queremos, como a nosotros nos gusta, como nos conviene. Pero en el tribunal de Cristo todo eso va a ser puesto a prueba en el fuego, en la presencia del Señor, y ahí se verá si lo que nosotros hicimos por muchos años o por poco tiempo permanecerá o se quemará, es decir, habrá pérdida. La pérdida puede ser el desperdicio de la vida. ¿En qué sentido? En el sentido de perder la oportunidad que Dios nos da en esta vida para servirle y haber vivido para nosotros mismos. Ese es el gran problema para nosotros y la diferencia. Usted y yo nos debemos preguntar, ¿yo estoy viviendo para mí mismo o estoy viviendo para el Señor? Porque alguien que vive para sí mismo, quiero decirle, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para servir, no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para orar, está tan ocupado, tan afanado, que tiene tiempo para todo, menos para el Señor. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo para el Señor o estamos viviendo para nosotros mismos? Acuérdense que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo. Filipenses 2:21, acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículo 21. Dice de la siguiente manera: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Así que esto nos pone en la balanza a usted y a mí. Nosotros estamos buscando las cosas de arriba o las cosas de la tierra. Vuelvo a insistir, no estamos invitándole a que usted no estudie, no trabaje, no se supere. Es parte de la vida cotidiana, de la vida terrenal y de las responsabilidades. Pero un cristiano tiene que tener su mirada puesta en las cosas eternas, viviendo para el Señor y cumpliendo con sus responsabilidades. Hay un pasaje más que puede cobrar mayor sentido en el tribunal de Cristo, hablando de la pérdida. No de la salvación, sino de la recompensa, de perder la recompensa, de perder el premio. Y esa escritura está en San Marcos 8, 34 al 35. San Marcos capítulo 8, 34 al 35. Ya sabe la dinámica. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre lo que estamos viendo, escríbalo para que al final leamos la pregunta y tratemos de darle respuesta a su duda, a su pregunta, o leer el comentario que usted haga. Así que vaya escribiéndolo de una vez, no lo deje para el final porque se le va a olvidar, y así avanzamos. San Marcos 8, 34 al 35 dice de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Esto parece ilógico para nosotros humanamente. ¿Cómo así? ¿Tengo que perder la vida para encontrarla? Sí. Yo perdí la vida que tenía hace 20 años y encontré la verdadera vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La encontré. ¿Por qué? Porque estaba viviendo para mí mismo, porque verdaderamente estaba fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hablar de pérdidas es en este sentido, bajo los parámetros del Señor. La pregunta una vez más es: ¿nosotros ya hemos encontrado la vida en Cristo Jesús? Verdaderamente dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. La pérdida significa que no habrá premio o habrá disminución de la bendición gloriosa que significa haber sido aprobado por el juez y recibir la recompensa completa. ¿Se acuerda que le dije que hay un premio completo? Pero alguien que no pase la prueba en el tribunal de Cristo no va a tener recompensa y va a ser reducida esa gloriosa recompensa aprobada por el juez, que merecen nuestras obras o lo que nosotros sobreedificamos. Y el apóstol San Juan nos vuelve a recordar una vez más, segunda de Juan 2:8, segunda carta de Juan, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Juan 8 dice, segunda de Juan 2, segunda de Juan 8. Segunda de Juan 8, solo es un capítulo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Está hablando de lo que estamos sobreedificando. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Completo. Eso depende de usted y de mí, mi hermana. No es del pastor, no es de su familia, no es
Es personal. Es personal. Todos tenemos la tarea de sembrar personalmente. Todos. Y la siega, la cosecha, se obtendrá o se perderá. Se obtendrá o se perderá. Estamos mencionando que no es la salvación, es la recompensa. Es la recompensa. Hay coronas. Ya vimos qué tipos de coronas. Y muchos saldrán sin coronas, sin el premio. Van a estar salvos, sí. Y quiero hablar, en segundo lugar, avergonzados en su presencia. Avergonzados en su presencia. Primera de Juan, ahí sí, capítulo 2, versículo 28. Primera carta de Juan 2:28. Dice así en esta noche: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, y escuche cómo dice mi hermano, esto cobra mayor sentido, sinceramente, ahora que lo leemos, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Cuando él venga, se llevará a su iglesia al cielo, inmediatamente será el tribunal de Cristo. En su venida, en la parusía, en el arpazo, que es en griego, que es trasladado de un lugar a otro, para que no nos alejemos, dice, de él, avergonzados. No está diciendo que van a ser lanzados al agua de fuego, no. Separados o alejados de él, de su presencia. Y creo que la Nueva Versión Internacional nos va a dar una mayor claridad. Dice así la Nueva Versión Internacional. Escuche cómo dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, podamos presentarnos delante de él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. En su venida. Esto quiere decir como retrocediendo de delante de Cristo, con sorpresa, porque para muchos esa obra se va a desbaratar, se va a consumir por el fuego, va a ser una sorpresa que los va a hacer alejarse avergonzados, no condenados, lleno de sentimiento de culpa. Esto puede significar que la obra de cada uno no pase la prueba de fuego y serán enviados fuera de la presencia del Señor. Realmente, de delante del Señor todos nos sentiremos faltos. No hay nadie que pueda presentarse delante del Señor orgullosamente o muy confiado. Todos vamos a aparecer faltos. Pero el Señor nos juzgará según lo que se nos dio, se nos confió. Y ahí es donde cobra sentido aquella escritura: siervos inútiles somos, porque solo lo que teníamos que hacer hicimos. No debemos pensar que esta vergüenza de la cual estamos hablando, o pena, durará toda la eternidad. ¿Sabe por qué? Estas escrituras que vamos a leer ahora cobran más sentido para nosotros. ¿Cómo que enjugará toda lágrima? ¿Se acuerda que estábamos hablando de esos versículos? Y Dios enjugará toda lágrima. Entonces, muchos, los que sufran pérdida, no pasen la prueba de fuego, van a tener culpabilidad, un sentimiento de culpa, de vergüenza. Y por eso dice Apocalipsis 7:17. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4.
Vamos a leer otra escritura sobre esto, Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto ya está hablando del estado eterno, pero antes de esto, tenemos esto que muchos en el tribunal de Cristo estarán avergonzados, con una culpabilidad, un sentimiento de culpa, porque serán sorprendidos. La misericordia del Señor enjugará toda lágrima. Y aunque las consecuencias sean eternas, escuche bien esto, aunque las consecuencias de que esa obra no permanezca sean eternas, el sentimiento de justicia que imperará o va a dominar en nuestras mentes ya transformadas, porque ahorita no lo podemos comprender en su totalidad, pero ya en el tribunal de Cristo nosotros tendremos cuerpos glorificados y nuestra mente será transformada. No solo vamos a aceptar el veredicto que se dé por el Señor o de parte del Señor, sino que tendremos gratitud hacia el Señor Dios, sea que nosotros recibamos recompensa o no, porque nuestra mente será transformada y lo vamos a asimilar, pero vamos a tener como un sentimiento de culpa. Por eso es que el Señor también va a enjugar toda lágrima. Otro ejemplo es Pedro. Y este ejemplo nos puede ayudar para entender un poco más esto sobre salir avergonzados de su presencia. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces, bastó la mirada. Acuérdese de esa escena cuando el gallo cantó, Pedro ya lo había negado 3 veces. Entonces el Señor lo miró y Pedro, esa mirada traspasó su alma, taladró su alma, su corazón. La mirada del Señor era para recordarle su pecado y salió llorando amargamente de aquel lugar. San Lucas 22, 61 al 62, recordemos esta escena que nos da también una idea o un panorama, una luz de lo que sucederá en el tribunal de Cristo. San Lucas 22, 61 y 62. San Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Si nosotros pudiéramos entender lo que Pedro sintió en ese momento, yo creo que sí sintió pena, vergüenza, se sintió mal, porque él había dicho que no lo iba a hacer, pero el Señor ya sabía cómo iba a actuar. Así que cuando él tiene la mirada del Señor que traspasó su alma y su corazón y le recordó su pecado, no hizo más que salir de aquel lugar y llorar amargamente. Esas lágrimas eran de culpabilidad, de vergüenza, de vergüenza. Esto nos puede dar una luz, una idea de lo que el creyente puede experimentar en aquel día, hablando del tribunal de Cristo allá en el cielo. Pedro se alejó de la presencia del Señor, y si usted es lector de la Biblia o se recuerda de su historia, cuando Pedro negó al Señor y salió, se alejó del Señor, ya no lo vemos en las Escrituras estar cerca del Señor en la crucifixión. Ya no aparece Pedro desde ese momento que se alejó. Es hasta después que el Señor resucita que Pedro aparece una vez más abiertamente o claramente. Y aquí es algo importante, porque el amor y la fidelidad de Juan, hablando del apóstol Juan, el amor y la fidelidad del apóstol Juan,
que no por gusto se le conoce como el discípulo amado. Ese no solo era un título bonito o un apodo, era una realidad, el discípulo amado. Este discípulo amado mostró su fidelidad, su amor, y esto lo mantuvo cerca de la presencia del Señor en la experiencia de la cruz. Es el único que aparece que está allí. Todos los demás salieron huyendo. Pedro se fue y salió llorando amargamente. El único que demostró fidelidad, amor hacia el Señor fue Juan el apóstol. Estuvo presente ahí en ese momento de experiencia de la cruz del Calvario. Fue Juan quien en la última cena, acuérdese en esa última cena cuando el Señor les habla del nuevo pacto y les da: esto es mi cuerpo y beban, esto es mi sangre que por muchos es derramada, y esto es un nuevo pacto. Pues en ese momento, en esa noche, el que aparece recostado en el Señor es precisamente Juan. Esta es una escena que nos habla de intimidad, de confianza. No cualquiera se le acercaba al Señor y se le recostaba en el hombro o a un lado. Estas son escenas interesantes que se van a manifestar en el tribunal de Cristo. Está hablando de una comunión íntima en su presencia. Está hablando que era alguien de confianza. Está hablando que es alguien que va a recibir un mayor grado de responsabilidad en el reino milenial y en la eternidad. Pero la contraparte o lo opuesto a esto de Juan es alejarse avergonzado, con la cabeza inclinada y con pena. Acordémonos que en esa última cena el que se alejó fue Judas Iscariote y terminó haciendo todo lo contrario a lo que verdaderamente tenía que hacer. Ahora, estos son ejemplos que nos dan una luz y un panorama de lo que va a suceder en el tribunal de Cristo. Anoche, que esto va a ser sorpresa. Y esto es lo que quiero hablar por último: sorpresas en el cielo. Sorpresas en el cielo. Esto es lo que quiero hablar. Porque para muchos va a ser una gran sorpresa en el cielo. No de salvación, vuelvo a repetirlo, sino en el tribunal de Cristo, en el asiento de las recompensas, en los premios, en las coronas. ¿Sorpresas en el cielo? Así como una pregunta: ¿sorpresas en el cielo? Posiblemente tengamos sorpresas en el cielo. ¿Sabe por qué? Quizás nosotros en el cielo, allá en el tribunal de Cristo, entre esa gran multitud, ya vimos un panorama de lo que será el tribunal de Cristo. Entre esa gran multitud vamos a estar nosotros allí, y quizás buscaremos a aquellos de renombre. A lo mejor vamos a buscar a aquellos que son de renombre, los que son más conocidos por nosotros, por lo que hicieron, por lo que leímos, o por lo que escuchamos, por lo que se nos predicó, por sus hazañas increíbles, y vamos a buscarlos a ellos, y quizás algunos sin duda serán premiados gloriosamente. Pero oh sorpresa, para ellos y para nosotros quizás, tal vez algunos de ellos no reciban el premio que suponemos que deberían de recibir ellos o nosotros. Así que eso va a ser una gran sorpresa. ¿Por qué digo sorpresas en el cielo? Porque también veremos una multitud de anónimos o desconocidos creyentes que pasaron desapercibidos por la vida, que ni siquiera escuchamos de ellos, ni conocimos de ellos, ni se leyó de ellos, ni se habló nada de ellos, pero que recibirán recompensas eternas igualmente, o quizás aún superiores a los que son renombrados y destacados.
Esas pueden ser las grandes sorpresas. Nunca se me va a olvidar, hace muchos años, para unas conferencias, todos los viernes oran por los pastores y sus esposas. Y me recuerdo, todavía estaba soltero, creo, sí, fue como mi cuarta conferencia más o menos. Y habían pastores de renombre y de mucho recorrido y de muchos años. Pero a todos se les dio profecía y nunca se me va a olvidar porque yo le pregunté después al pastor lo que me impactó. Porque el pastor más humilde que había ahí y el más grande de edad, creo yo, el más humilde, el más sencillo en su vestimento, en su ministerio, aparentemente para nosotros, humanamente hablando, el pastor que estaba dándole palabra a todos los pastores le dijo que la recompensa que Dios tenía para él en el cielo era mayor que la de muchos. Así que eso me impactó y me sacudió el corazón, porque para mí quizás muchos de los pastores estaban haciendo cosas grandes para nuestros ojos, en número o en obra física y buenos reportes, pero me sorprendió que a el más sencillo y que el que aparentemente no estaba haciendo nada, se le dio una palabra y se le dijo que la recompensa que Dios tenía para él, que el Señor tenía para él en el cielo, era mayor que la de muchos, porque el Señor había visto su fidelidad en lo poco por muchos años. A mí me sorprendió, así que le pregunté al pastor que en ese momento le hice ese comentario y él me dijo, bueno, pues es cierto, dice, pero cada quien va a ser juzgado según lo que se le dio y se le confió. Así que pueden haber sorpresas y van a haber sorpresas en el cielo, en el tribunal de Cristo. Es que el tamaño, escuche bien, el tamaño y la fama del trabajo propio y el prestigio o la importancia personal ante los hombres no significa nada para Cristo. No significa nada para Cristo. Vamos a leer Colosenses 3, 23 al 25. Colosenses 3, 23 al 25. Dice de la siguiente manera. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, ¿cómo es que aparece esto aquí? Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ahí no hay cuello, que yo era el mejor, que yo hice. No hay acepción de personas. El apóstol Pablo nos presenta una ley divina que no tiene acepción de personas. Lo que hacemos aquí en la tierra tiene resultados que no podremos evadir en el tribunal de Cristo. Sea bueno, sea malo, acuérdese lo que dice nuestro pasaje central. Y la pregunta es, ¿en el tribunal de Cristo nosotros vamos a recibir premio o castigo? ¿Premio o castigo? ¿Y alguien podrá decir castigo en el cielo? ¿Se podrá preguntar castigo en el cielo? Entonces, ¿cómo podríamos entender lo que dice el versículo 25 de Colosenses 3? Porque dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Así que este versículo no lo podemos interpretar solo con aplicación en esta vida, aquí en la tierra. Porque no hay nada en el texto o en el contexto, porque eso es vital para entender la Biblia, hay que leer el contexto también. No hay nada en este versículo, en este texto, en el contexto, que lleve al lector a pensar otra cosa que la siembra la realizamos aquí en la tierra.
pero que la cosecha es más allá, es en la eternidad. En el tribunal de Cristo se va a cosechar y se va a recibir la recompensa de lo que cada uno sembró, edificó, hizo, la obra de cada uno. En el tribunal de Cristo se rendirán cuentas, se va a recibir la cosecha o la pérdida. Y eso será como un castigo, una injusticia. Por eso menciona, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia. Y quiero hablar por último, que ninguno tome tu corona. Quiero finalizar con esto para mañana hablar sobre las promesas para los vencedores. Por eso quiero terminar de una vez este punto y mañana finalizar con el favor de Dios este estudio bíblico, el tribunal de Cristo. Que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11, volvamos una vez más a esta escritura que hemos leído en muchas ocasiones durante estos estudios bíblicos, tiempos finales, juicios del tiempo final y en este también del tribunal de Cristo. Dice Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, tu premio, tu galardón. O sea que se puede perder, mis hermanos. El Señor está animándonos al final de su palabra. Las palabras dichas a la iglesia de Filadelfia son una exhortación para esta iglesia a la que está mencionando, pero también es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos y en especial para las iglesias de los últimos tiempos, es decir, de las iglesias actuales. Porque nosotros estamos hoy más que nunca más cerca de su venida. Y por eso dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que lo que está diciendo es retengan con firmeza y sin renunciar lo que tienen, lo que el Señor les dio. ¿De qué se trata esto? Estamos hablando que nosotros ahora hemos recibido el conocimiento del Señor. Antes no conocíamos del Señor. Ahora tenemos conocimiento del Señor. Ahora tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Ahora tenemos conocimiento nosotros de la esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento, la parucía de Cristo, el arpazo. Y en especial de la fidelidad al Señor. La fidelidad es algo que más juzgará el Señor en el tribunal de Cristo. Como quien dice que ninguno arrebate o merezca la corona que te corresponde. ¿Qué te corresponde a ti? Que no seas eliminado por no correr bien. ¿Eliminado en qué sentido? En no recibir premio, galardón. Perder la corona de victoria. Como quien dice que no tomen tu talento y lo den a otro que supo negociar mejor. Mateo 25:28. Mateo 25:28. Evangelio de San Mateo 25:28. Dice así: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Que no tomen tu talento y lo den a otro que supo negociarlo mejor. Que nada nos prive del premio que tenemos reservado. Usted y yo tenemos reservados premios, coronas, galardón en el cielo, pero que nadie nos prive de eso, que nada nos quite el gozo de participar de los triunfos y la gloria del cielo por la eternidad, por la eternidad. Así que
Aquí es donde en el tribunal de Cristo para muchos habrá pérdida y para otros galardón.